¿no? Yo creo que estamos en una transición y que esto no se sostiene y por tanto vamos a ir hacia una resolución en positivo, pero lo que no sé decir es cuándo, ¿no? ¿Y el aborto sería otro tema que acabaría evolucionando también en esa Bueno, línea? en el aborto es distinto, porque así como la homosexualidad yo no veo, y la Iglesia, como digo, en su magisterio ha aceptado que haya nada malo en ello, evidentemente en abortar hay algo malo, que es que tú estás eliminando una vida humana, y esto no se lo tenemos que predicar a las mujeres que abortan, porque son las mismas que lo saben, ¿no? Por tanto, el aborto es muy distinto que los otros temas que hemos tocado en ese sentido. Y por tanto, ¿cuál es mi argumento cuando yo he hablado sobre el aborto? Lo que he hablado es esa, diríamos, duda razonable, así lo he expresado, a decir que la Iglesia siempre, o sea, la posición del magisterio actual es siempre que la Iglesia encuentra un caso donde se contraponga el derecho a la vida con el derecho a la autodeterminación o a la posesión del propio cuerpo, eso que se valora, porque no es que la Iglesia no valore la autodeterminación, es la condición de posibilidad de la vida espiritual. Tú tienes vida biológica porque sin que tú quieras, ¿no? Te la han dado y ahí la tienes, y te la pueden quitar sin que tú lo quieras, pero la vida espiritual es siempre la vida desde la autodeterminación de la persona, y Santo Tomás decía, persona es aquella que se autopropulsa. Por tanto, ese respeto por la autonomía personal y por la conciencia personal no es ajeno al magisterio católico. Más bien, en mis estudios de Trinidad y de doctorado, lo que observo es que ha sido a partir de esta tradición que en Occidente se ha desarrollado la idea de la dignidad personal absoluta, ¿no? Por tanto, eso es propio del magisterio católico, valorar, y por ejemplo, en el debate actual, la Iglesia católica se mantiene en contra de engendrar hijos para darles los órganos a un hermanito que fuera compatible, ¿no? Entonces tú dices, no, desde la Iglesia católica una persona es sagrada y tú no puedes hacer un niño para luego sacarle los órganos y dárselos al hermanito, por mucho drama que esto pueda, ¿no?, ser en una familia. Eso es inviolable, ¿no? Pues bien, este principio de autonomía personal tan sagrado para la Iglesia católica a veces entra en conflicto con otro que es también fundamental, que es el derecho a la vida. Y el magisterio actual, en su perspectiva o en su abordaje del tema del aborto, dice, sí, sí, es verdad, los dos son fundamentales, pero si entran en colisión, el de la vida pasa por delante, ¿no? Y aquí, perdona que me alargo, pero es para que no dejar eslóganes y que se entienda. Entonces yo cuando me planteé este tema, pensé, ¿existe en este momento algún otro caso donde esta colisión de derecho a la vida y derecho a la autodeterminación se dé en la práctica y donde la Iglesia católica en la práctica permita que el de la autodeterminación pase por encima? Porque si existe otro caso, entonces tenemos al menos la duda razonable planteada. ¿Por qué en ese otro hipotético, pero ahora enseguida lo explico, en ese otro hipotético caso se permite que la autodeterminación pase por encima del derecho a la vida y por qué en el caso del aborto no, ¿no? Entonces este caso sí existe y ese caso es imaginemos un caso donde un padre de familia tenga uno de sus hijos que necesite un trasplante de riñón y le vaya la vida, porque si no le dan el trasplante ese hijo morirá, y que el padre tenga un riñón compatible. Entonces aquí están entrando en conflicto el derecho a la autoposesión de su cuerpo y su autodeterminación del padre con el derecho a la vida del hijo, ¿no? Pues en este caso la Iglesia dice que se debe respetar lo que el padre diga. Bueno, pues en este caso, si el padre dice, yo no me voy a operar, no me dejaré sacar un riñón para dárselo al niño, eso es lamentable para la Iglesia, pero no le excomunican al padre, ni le niegan la comunión, ni le piden al Estado que lo ponga en prisión a ese padre, ¿no? Entonces mi pregunta razonable, creo razonable, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué en el caso del padre no y en el caso de la madre sí, o al revés, ¿no? Eso es mi planteamiento. Por tanto, en ningún caso es un debilitamiento del derecho a la vida, que creo que es muy importante defenderlo, pero vamos a poner las cosas sobre la mesa y pues eso, por ejemplo, la posibilidad de salvar una vida. Me ha habido varones que me han escrito diciendo, usted cuando habla del aborto, usted no se da cuenta que si nosotros, los varones, y yo soy un varón, pudiera yo salvar con mi cuerpo una vida de un niño inocente, lo haría ahora mismo. Entonces yo les contesto, usted puede, porque hay 3000 esperando un trasplante de riñón y no me vuelven a escribir. Y además ese trasplante de riñón hoy en día se puede dar a partir de los 70 años, incluso, o sea que la mayoría de obispos también podrían dar un riñón y salvar. O sea, eso debería ser una condición para ir a una manifestación a gritar asesina a cualquier mujer que ha abortado. Primero, date un riñón y salva una vida. Entonces sabrás algo de lo que quiere decir con tu propio cuerpo salvar a otro, porque hablar es muy fácil, ¿no? Dentro de, casi para terminar... Y perdona, con esto solo lo último, porque que alguien quizá que ahora nos oiga estará pensando, sí, hombre, pero no se puede comparar dar un riñón
riñón, que es como una mutilación del cuerpo, a un embarazo, ¿no? Pues bien, es importante saber desde un punto de vista médico que la morbilidad, o sea, las complicaciones y la mortalidad de una extirpación de riñón hoy en día es menor, mucho menor que la de un embarazo. O sea, un embarazo no es broma, y un embarazo a cierta edad y un embarazo en ciertas condiciones, o con esa niña de 9 años que se quedó embarazada por el padrastro y tenía gemelos, ¿no? Eso afecta a la vida y afecta a la salud de una forma muy superior a la extirpación de un riñón, que hoy en día se realiza por una técnica que se conoce con el nombre de laparoscopia y deja una cicatriz que es muy menor a la episiotomía, que es la cicatriz habitual en los partos. Para terminar, hermana Teresa Forcadás, ya que hablamos de la autodeterminación del cuerpo, ¿qué pasa con la eutanasia? Es decir, claro, otro tema que adulta, me sabe maltratarlos así. Ya, pero claro, una persona adulta puede determinar, yo quiero terminar, claro, o no quiero llegar. Está claro que muchas personas lo determinan, ¿no? Y lo hacen, y entonces ahí yo creo que es importante que desde la Iglesia se apele siempre a ese principio de esperanza. ¿Y eso qué quiere decir? Que las personas que acompañan a personas que acaban cometiendo suicidio en algunos casos o pues pidiendo esta eutanasia, normalmente dan testimonio de una situación de infelicidad. ¿No? La persona se siente infeliz porque tenía piernas y ahora no tiene, porque tenía algo que ahora ha perdido o bueno, por razones que son siempre ante las cuales se debe un profundo respeto. El tema de la eutanasia yo creo que tiene otro aspecto importante que yo lo destaco a partir de una conversación con compañeros holandeses en donde me contaron en nuestro país, ¿no? Que está mucho más libre esa posibilidad, existen casos en los cuales nos hemos dado cuenta que las personas más vulnerables se sienten forzadas a la eutanasia. ¿Por qué? Porque claro, tenemos un sistema socioeconómico y en el tema del aborto, esto no lo he sacado, pero esto es para mí lo más importante, no hay ninguna mujer que desearía abortar simplemente por el gusto de hacerlo, por tanto el análisis de las condiciones que llevan a eso es fundamental para abordarlo como se debe, ¿no? Para abordarlo con toda su complejidad. Entonces, en el caso de la eutanasia, lo que ocurre es que tienes un sistema socioeconómico que cada vez más presiona sobre las personas más vulnerables. Y este caso real es el caso de una familia donde el abuelo pues era un señor de 70 y pocos años, con una vida feliz que había tenido el hombre y no estaba especialmente enfermo, pero se daba cuenta que en su unidad familiar, vivía con los hijos y con los nietos, ahí tenían problemas económicos. Y claro, él, para mantenerle, pues ahí había un dinero empleado para eso. Y la nieta pues no podía acabar la universidad porque no había dinero suficiente. Entonces el abuelo dijo, pues yo pido la eutanasia. Pero eso es un drama humano. Diríamos que en la sociedad donde permitimos que haya esa presión socioeconómica sobre los más vulnerables, si introducimos en esta sociedad la eutanasia, pues lo que vamos a hacer es forzar, diríamos, la desaparición. Tú imagínate la familia diciendo, claro, sí, el abuelo, bueno, ahora a veces pasa al revés porque es el único que cobra, claro, ¿no? El que tiene la pensión. Que no se muere el abuelo, y eso cobramos todos, eso es un claro. drama, ¿no? Sacarlo de la residencia para eso, para poder cobrar. O sea, eso es fundamental. Sin ese análisis a fondo yo creo que descontextualizamos el tema de la eutanasia y el tema en sí, que no lo quiero evitar, pues desde un punto de vista cristiano siempre es tener esperanza. También si te quedas embarazada sin desearlo, puede una persona cristiana animarte a que tú confíes que eso va a ser una bendición para tu vida. Pero una cosa es animarte y otra es poner la ley que te van a poner en la prisión. Yo no estoy a favor de la ley, estoy a favor de animar a cualquier mujer embarazada a vivir eso en positivo, pero estoy a favor de eso porque quiero respetar si esa mujer luego decide lo que decide. Yo creo que, como he explicado con el caso del padre, ahí hay un valor que no se puede pisar. Y lo mismo con la eutanasia, ¿no? Yo no animaré a nadie a cometer eutanasia o a realizar eutanasia. Yo creo que se debe respetar eso en la sociedad, pero como lo legislamos, tenemos que tener en cuenta la complejidad de nuestras sociedades actuales para evitar esto que he contado. Pues hermana Teresa Forcadás, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tierra de Sueños, un auténtico placer, y te invitamos para que cuando tú quieras vuelvas por aquí para ir desgranando temas que seguro que yo creo que en los próximos años vamos a ver grandes novedades. Yo creo que será así. Gracias pues, y mucha suerte. A vosotros. Buenas noches. Nosotros continuamos en Tierra de Sueños con más cosas.